Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: ¿Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti? ¿Y eres tú el que viene a mi encuentro? Pero Jesús le respondió: Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somos de Dios. No nos pertenecemos. Le pertenecemos al Señor. La Iglesia celebra este domingo la fiesta del bautismo del Señor, que resulta ser como un puente, una bisagra, en el cual se va cerrando el ciclo de la Navidad y también se da inicio al ciclo llamado durante el año o tiempo ordinario, que es el tiempo del discipulado, también podríamos llamarlo así. Esta celebración del bautismo del Señor no está distante, sino muy cercana a la de la Epifanía, la fiesta de la manifestación que hemos celebrado el 6 de enero con los sabios de Oriente adorando al Mesías. Luz que ilumina a todos los pueblos. También en la fiesta del bautismo del Señor hay una epifanía, una manifestación, una teofanía, una manifestación de la divinidad del Señor Jesús, con el Espíritu Santo descendiendo sobre él, con la voz del Padre diciéndonos, atestiguándonos que es su Hijo muy querido. Y entonces en esta celebración podríamos meditar, reflexionar, predicar acerca de este Jesús al cual vamos a comenzar a seguir, que es el Mesías, el Salvador, a quienes nos vamos a acercar, vamos a escuchar su palabra, compartir sus gestos, ser incluidos entre los de su comunidad, caminar con él para creer en él, para ser de él. Pero yo comencé esta predicación con esta expresión: somos de Dios. Ya no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. También en esta celebración del bautismo del Señor puede ser habitual que se elija como tema de predicación el bautismo y una meditación sobre nuestro propio bautismo. Y es lo que quiero hacer este año con ustedes. Nosotros hemos sido bautizados, sabemos que es el primer sacramento, la puerta de todos los sacramentos, nuestra primera Pascua, por así decirlo. Porque a través del bautismo, como dice el apóstol San Pablo en Romanos 6, hemos sido sepultados con Cristo en su muerte, para con él resucitado llevar una vida nueva. Por el bautismo participamos de la Pascua, la gracia de la Pascua del Señor se derrama en nosotros.
poniendo fin a la vida vieja del Adán caído y dando origen a la vida nueva del Señor resucitado en nosotros. Por el bautismo somos rescatados, pues, regenerados, iluminados, reengendrados, renacidos. Y si yo preguntara por los efectos del bautismo y dijera qué hace el bautismo, seguramente las primeras dos respuestas que obtendría sería que nos hace hijos de Dios y que quita el pecado original. Y es verdad. El bautismo que hemos recibido de niños o quizás de adultos o de jóvenes, ese bautismo realmente ha quitado este pecado de origen que nos impide una vinculación filial como hijos con Dios nuestro Padre. Esta desobediencia con la cual todos nacemos, estamos como tocados, manchados, inclinados, y nos fortalece de nuevo al quitar este obstáculo para recomenzar una relación filial, cariñosa con Dios el Padre y confiarnos a Él como hijos. Y nos hace hijos de Dios. A veces decimos hijos adoptivos, hijos en el Hijo Jesucristo, porque en el fondo seremos hijos si en nosotros empieza a crecer la mente y el corazón de Jesús. Si la vida del Señor Jesús está en nosotros y permanecemos con Él. Si pensamos como Jesús, si sentimos como Jesús, si actuamos como Jesús, si Jesús es nuestro modelo de vida, si nos damos cuenta que ser hijos es ser recreados a imagen y semejanza de Jesucristo el Señor. Liberados del pecado original, hechos hijos de Dios, todos responderían que eso es lo que hace el bautismo. Podemos avanzar un poco más y alguno quizás entienda que el bautismo también nos regala algunos dones muy preciosos, que Dios tiene que regalarlos, aunque nosotros después seamos responsables de cuidarlos, de cultivarlos. Las virtudes teologales o virtudes infusas. La fe para creerle a Dios y para creer cuanto Él nos comunica. Creerle a Dios y creer lo que Él nos dice. La esperanza para darnos cuenta que hay un proyecto, que hay una vocación, que hay una plenitud para nosotros, que es justamente el proyecto, la voluntad del Padre, el sentido con el cual nos creó y nos llamó. Y una esperanza más alta de las esperanzas de este mundo, algún día habitar con Él para siempre, en la gloria con Dios, en la eternidad. La esperanza de la vida eterna. Y el amor, la caridad de Dios. Dios derramando por el Espíritu Santo su amor en nuestros corazones, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra vida, sobre nuestra persona. Porque necesitamos caridad para amar a Dios. Porque Él nos ama para que nosotros también podamos amarlo. Somos amados primero para luego poder adherirnos y participar y devolver ese amor.
y para amar con amor de Dios a los prójimos, a los hermanos, con un amor poderoso, sobrenatural, que inclusive puede amar y perdonar a los enemigos, con un amor en nosotros que es el amor de la Pascua, del Cristo crucificado y entregado para rescatarnos, resucitado para nuestra salvación. Bien, liberados del pecado original, hijos de Dios en el Hijo Jesucristo, regalados con los dones de la fe, de la esperanza y de la caridad. Un paso más, somos incorporados a un pueblo, a la iglesia, por el bautismo. Por el bautismo entramos en esta comunidad de la alianza, en este pueblo creyente. Y cuando pensamos en la iglesia, quizás no debamos pensar primeramente en la iglesia peregrina, en esta iglesia que está aquí en la historia, con rostros reconocibles, hermanos de comunidad, bautizados como nosotros, que nos apoyamos en el camino y a veces también nos entorpecemos caminando juntos, porque todavía estamos en proceso de conversión, porque somos pecadores en camino de santidad. Incorporados a la iglesia, también hay que mirar lo más alto. Hemos sido incorporados a la iglesia que ya vive y refulge con el Señor en la gloria. La Jerusalén celeste, los santos. Hemos sido incorporados a un pueblo santo. Los que estamos peregrinando, los bautizados que estamos peregrinando en la historia, estamos madurando nuestro proceso de alianza con el Señor en la gracia. Y esperamos crecer de tal modo que viviendo en santidad también alcancemos la gloria de Dios junto a todos los santos, incorporados a la iglesia, al pueblo santo de Dios. Por eso en la celebración del bautismo, tras rezar por los bautizados, se invoca con las letanías a los santos, para que los santos nos cuiden e intercedan para que podamos llegar donde ellos ya han llegado. Incorporados a la iglesia, que no es solo esta iglesia que peina en la historia, sino que es sobre todo la iglesia que alcanzó el cielo. Y llamados entonces a la vida eterna por el bautismo. Por el bautismo, que es la Pascua del Señor en nosotros, hemos sido liberados del pecado y de la muerte, y llamados un día a participar en la eternidad de Dios, verlo como cara a cara y gozar sin mengua de su amor eterno, alabándolo, glorificándolo en la fiesta del reino de los cielos. Con el bautismo comienza la vida eterna porque Dios se compromete con nosotros a rescatarnos y a salvarnos si nosotros vivimos en Él, según su proyecto, según su palabra, que es Jesucristo el Señor. Finalmente, el bautismo, hermanos, nos hace casa de Dios, templo de Dios. A veces hablamos de estar en estado de gracia o gracia santificante. Quizás alguno habla de la gracia de la justificación por la fe. Es decir, por el bautismo hemos sido santificados y si permanecemos en la gracia, si podemos evitar y no caer en un pecado grave, en un pecado mortal, Dios vive dentro nuestro.
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La gracia llamada de la inhabitación trinitaria. Dios es más interior a ti que tú mismo, decía San Agustín. Vive Dios en nosotros, desde dentro nuestro, por esta gracia creada, la de la inhabitación trinitaria, Dios hace en nosotros casa, morada, habitación. Vive dentro nuestro y podemos encontrarlo también dentro nuestro, gran camino de la vida espiritual. De alguna forma podríamos decir, tenemos las primicias del cielo en nosotros, porque somos casa de Dios, templo de Dios. Bien, el bautismo trae todos estos efectos, estas acciones, estos regalos. Es maravilloso el bautismo. Pero yo comencé diciendo que somos de Dios, que no nos pertenecemos, que le pertenecemos al Señor. Y con esto quisiera cerrar esta catequesis sobre el bautismo, que creo que es el aspecto quizás menos concientizado, más ignorado, menos predicado, ¿no? Hemos sido comprados y a qué precio, decía el apóstol San Pablo, ¿no? Es decir, por la entrega de Jesús, por su sangre derramada por nosotros, porque la nota de cargo, la deuda, la culpa fue clavada en el madero de la cruz, Dios nos ha redimido, nos ha rescatado por la entrega de su Hijo. Somos suyos, somos de su amor, somos de su elección. Y lo somos porque tanto amó Dios el mundo que le dio a su propio Hijo. Por lo tanto, el bautismo, que dijimos que es la Pascua del Señor, que fuimos sepultados con Él para resucitar con Él, es una alianza y es una pertenencia. Sobre nuestras frentes ha sido inscrito el nombre del Señor Jesús. Hemos sido sellados por el Espíritu. Creados y renovados, recreados a imagen y semejanza de Cristo el Señor, el Hijo, en el cual somos hijos. El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 8 al 9, lo expresa así: nadie vive para sí, nadie muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Tanto en vida como en muerte somos del Señor. Bien, esta conciencia es la que yo quisiera activar hoy. Por el bautismo somos todos consagrados. Debemos algún día hacer crecer nuestra vocación bautismal, nuestra conciencia del sacramento, para darnos cuenta que somos consagrados, que somos del Señor, llamados a estar en el Señor, a permanecer en el Señor, a vivir en el Señor. Por el bautismo, podríamos decirlo así, el Señor Jesús y yo vivimos juntos. El Señor Jesús y yo y el Señor Jesús, tenemos una vida en común. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando pensamos en consagrados, pensamos en aquella consagración como un segundo llamado que se apoya en el llamado bautismal de religiosos, religiosas, vida consagrada en general, presbíteros, que, bueno,
haciendo esas promesas de castidad, de obediencia, de pobreza, de un modo especial dedican toda su vida al servicio del Señor, del reino, de la iglesia. Y por ahí pensamos que el resto, en la iglesia, los laicos, estamos dispensados de pertenecerle al Señor. Y entonces nosotros hacemos una familia, nos enamoramos, nos casamos, tenemos hijos y es nuestra vida, como si no fuésemos consagrados. Pero en verdad, si yo celebro el sacramento del matrimonio, celebro también un estado de vida y una consagración al cónyuge y una consagración a Dios y a la iglesia, porque yo estoy llamado por mi vida matrimonial a incrementar la vida de la iglesia. Mi familia y mi proyecto matrimonial están al servicio de la gloria de Dios. Y mi felicidad personal no puede estar separada de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios, la alianza con Él, es la felicidad. Por lo tanto, por el bautismo todos somos consagrados. Todos le pertenecemos al Señor. En estados de vida distintos, en vocaciones distintas. Pero en la vocación bautismal, todos consagrados, todos pertenecemos al Señor, todos somos suyos, todos hemos celebrado la alianza y nuestra vida es Él. Y todo lo que vivimos no lo privatizamos, no lo separamos, no lo divorciamos del Señor, de su gracia, de su proyecto, de su voluntad. Si tenemos verdadera conciencia de nuestro bautismo, toda nuestra vida es entender que ser felices, ser plenos, realizarnos, es vivir el proyecto de Dios. Consagrarnos a su amor, dedicarnos a la alianza con Él, vivir para servirlo, para darle gloria, para que sea conocido, para testimoniarlo, vivir según su mente y su corazón, una vida nueva, la vida del Señor. Y esto es para todo bautizado, porque somos bautizados, somos de Dios. El Señor y yo vivimos juntos. Estamos en alianza. Ya no me pertenezco a mí mismo de un modo absoluto, como si pudiese vivir apartado o reservarle algo al Señor. Soy todo del Señor. Todo lo he recibido del Señor y todo se lo devuelvo al Señor. No tengo vida fuera del Señor, mi vida es en el Señor. Permanezco en Cristo, estoy en Cristo, soy de Cristo. Soy bautizado. Soy de Dios. No me pertenezco, le pertenezco al Señor, por el amor. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.